ustedes. Les agradezco mucho que estén con nosotros, que nos acompañen. Y voy a empezar por platicarles un poquito de la entrevista que tuvieron en Samantha Rodríguez en The Voice of Silence el domingo pasado con los señores Edelman. Perdón, con los padres del señor Edelman. Fue una entrevista sumamente interesante en la que él nos platicó todo lo que sus padres le platicaron a él. Ha de ser sumamente interesante así de oír de primer que su papá, su mamá, que fueron participantes del levantamiento del gueto de Varsovia, le platicaron a él cómo estuvo el levantamiento, cómo se preparó, cómo todo. La verdad, fue una entrevista sumamente interesante. Se las recomiendo. La pueden ver, si no me equivoco, en Diario Judío. Estoy bien, Judito, me regreso. Sí, no, estás bien, lo pueden ver en Diario Judío, sí. Y de veras, está sumamente interesante. Me imagino que debe de ser una vivencia muy especial estar con gente que participó en algo tan importante como fue el primer levantamiento en contra de los alemanes, los infalibles, los fuertes. Nadie podía con ellos y algo que debería de acabarse en 24 horas, tardó 3 semanas, casi 4 semanas, y los alemanes, ya lo dije y lo voy a repetir 100,000 veces, tuvieron que bombardear el gueto para poder acabar con ese levantamiento. Y ese levantamiento lo siguieron otros, y en todos los guetos, en condiciones de veras durísimas. Imagínense gente encerrada durante varios años, a los que ya después se supo todo eso. Les vendieron armas que no servían. En fin, no se puede acabar de hablar de las injusticias, de las maldades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Y es nuestra obligación no olvidar. Y el que los señores Edelman se lo hayan contado a su hijo y que ese hijo haya aceptado tener una entrevista en el programa Voice of Silence, vale muchísimo. Bueno, es un documento verdaderamente que queda para la posteridad. Es historia viva. Esperemos que va a sonar un poco difícil. Esperemos que no volvamos a tener necesidades de ese tipo de entrevistas, que no vuelva a suceder en el mundo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y que de veras nos demostró perfectamente de lo que bajo
que puede caer el ser humano y lo que pasa cuando la población cae en manos de un fanático del poder, de alguien que ambicioso y que me cuesta muchísimo hablar de esa época de la historia mundial, pero tenemos que estar muy conscientes de lo que pasó, no olvidar que fue finalmente el mensaje que nos dejó el señor Edelman después de contarnos todo lo que le habían dicho sus padres, lo que le enseñaron, lo que le relataron. Y bueno, si no aprendemos, estamos en peligro de repetir la historia, y créanme que no es nada agradable lo que pasó. ¿Algún comentario? Judith. Que no hay comentarios, Naya, pero Daniel quiere hacer un comentario. Adelante, Daniel. Bueno, hola, buenos días. Hola, Daniel, no te había yo visto. Yo tengo 3 comentarios. A ver. El primero es, hubo quien criticó el hecho de que empezaste el programa pasado diciendo claramente, digo alemanes y no nazis, porque todos eran culpables. Yo quiero agregar que tan lo eran, que digo, estamos ahorita vamos a sacar la próxima semana un comentario de un libro que se llama Los billonarios nazis. Es una nueva obra que acaba de presentarse, Los billonarios nazis, donde documentan quiénes son todas esas familias de grandes millonarios alemanes y cómo hicieron su dinero. Por ejemplo, la familia que domina y controla la BMW, la de los carros tan bonitos BMW, que todo el mundo tiene que tener un BMW. Ellos, su negocio fue, de donde sacaron el dinero para la BMW, para comprar la BMW, fue el diseño, construcción y mantenimiento de campos de exterminio. Decir que no eran cómplices es poco menos que... Es una mentira. Que fingir demencia. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y lo hicieron con mucho gusto. Los alemanes, sí había alemanes antinazis, esos fueron los primeros en morir o en desaparecer. Los que se quedaron, todos se quedaron felizmente siguiendo a los nazis, siguiendo a Hitler, no a los nazis. Y lo que hay que entender es, esto hay que entenderlo bien y hay que documentarse bien y hay que recordarlo, porque los gobiernos, hoy hay una vuelta hacia ese tipo de gobiernos, tanto en América Latina como en Europa Central, en Hungría, en la propia Polonia, en Francia perdió por tantito la posibilidad de regresar a ese tipo de gobierno, pero el gobierno populista de derecha, el que va a decidir por nosotros, el que sabe todo mejor que nosotros, el que va a hacer las reformas educativas, constitucionales, legales y todo lo que sea necesario para poder enseñarnos el único camino correcto, que es el de ese gobierno, y quedarse ahí para siempre hasta que hay que sacarlo a golpes. Y cuando hay que sacarlo a golpes, pues todo el mundo tiene que morir en la golpiza, menos ellos normalmente. Eso hay que aprenderlo de lo que pasó en la Segunda Guerra, porque se va a repetir. No puede volver a suceder lo mismo sin repetirse. ¿Qué es lo que han aprendido? Por ejemplo, en Ucrania, Putin usa crematorios rodantes, porque así quema los cuerpos de los soldados que se van muriendo y no tiene que avisarles a los familiares en Rusia, no tienen que ver los cuerpos llegando de regreso, con lo cual se evita la imagen de cuerpos llegando desde una campaña militar que se supone que está ganando. Entonces, lo primero que quería yo subrayar es que para quienes criticaron que dijeras alemanes, están equivocados. Sí fueron alemanes y los serbios fueron serbios y los húngaros eran húngaros y los pueblos, con excepción de Bulgaria,
Dinamarca y Holanda fueron cómplices. Y algunos, IKEA lo acaba de reconocer hace 2 años, de pronto se acordó IKEA de avisar a la gente que sí hicieron un poco de dinero construyendo todas las barracas de los campos de concentración. De ahí vienen los muebles de IKEA, de la experiencia de tener que construir campos de exterminio rápidamente por toda Europa y poder transportar madera, construcción, empleados, etcétera, armarlo rápido y moverse a otro lado. Y hace 2 años se acordaron, ¿pero saben por qué se acordaron? Se acordaron porque abrieron una tienda en Nueva York y los neoyorquinos se acordaron y boicotearon la tienda. Si no, ellos no se hubieran acordado, por lo menos no públicamente. Lo cual uno dice, bueno, ¿y eso es grave? Sí, sí es grave, porque queda grabado en la empresa de que lo importante es el dinero, se consiga como se consiga y a costa de lo que sea. Eso fue la Segunda Guerra. La Segunda Guerra no fue una guerra contra judíos. La Segunda Guerra no fue una guerra contra nada. La Segunda Guerra fue un grupo de pandilleros que llegaron al poder para robarse el dinero del Estado. Si esa frase le suena, a ver, la voy a decir, che pibe, es que es un grupo de pandilleros que han llegado al poder para que, si le suena parecido a lo que pasa en Argentina, es correcto. Si le suena parecido a lo que pasa en Brasil, es correcto. Si le suena parecido a lo que pasa en Cuba, es correcto. Si le suena parecido a lo que pasa en Nicaragua, es correcto. Y no voy a decir más países para que nadie se enoje. Pero claro que está en todos lados esa frase. Entonces, eso es lo que saber. Ese tipo de gobiernos provocan este tipo de situaciones. Y la única manera de parar este tipo de situaciones es matando a ese tipo de gobiernos. No hay de otra. O ellos nos matan a nosotros primero. Y se hace porque todo el mundo lo hace por el querer quedarse con las cosas del otro. Y uno puede decir, bueno, ¿cuánto se pueden robar? No sé. Voy a hacer un mal ejemplo y nada que ver con ningún país en particular, pero ¿cuánta clase media puede haber en México? No sé, de 100 millones, de 130 millones. ¿Cuántos puede haber de clase media? ¿30 millones? Vamos a decir 15 millones, para ser lo más malos posible. Bueno, quiere decir que 100 millones van a encontrar algo que robarse o que recibir gratuitamente si desaparecen los 15 millones. No importa de qué color o de qué religión sean. Claro, a estos se les va a llamar traidores o lo que sea, pero si desaparecen esos 15 millones, los otros 115 van a recibir unos zapatos gratis, unas mesas gratis, a lo mejor hasta unos departamentos gratis, chiquitos, porque los grandes se los queda siempre la pandilla en el poder. Esos nunca llegan a los pobres. Pero los pobres crean esa imagen del místico, del líder místico, que la vamos a tener que platicar algún día con las teorías de Boris Cyrulnik, que salió de Auschwitz también, que bueno, no salió de Auschwitz, no es cierto, sobrevivió la guerra en Francia, siguió la línea de Víctor Frank y creó la teoría de la ¿perdón? De la resiliencia. De la resiliencia, incluso tuvo que aprender la palabra, o inventar la palabra, la resiliencia, el aguantar y sobrevivir y cómo controlar esas situaciones. Pero una de las cuales, en uno de sus discursos, de sus teorías, habla de por qué la gente le entrega toda su credibilidad a ese tipo de líderes populistas que hablan una cosa y dicen otra, pero la gente no importa que los confronten con la realidad, no hay manera de que cambien su idea sobre el mesianismo de ese líder. Y dado que estamos viviendo eso hoy en múltiples lugares, entender todo lo que pasó, cómo pasó y cómo evitarlo es muy importante para evitar que nos pase a nosotros mañana. Si no es que casi hoy a mediodía. Pero bueno, eso quería yo subrayarlo porque alguien se quejó de eso, probablemente con justa razón visto desde el exterior, pero era importante saberlo desde el interior. Los alemanes al día siguiente de la guerra, ninguno era ya nazi. Ninguno. Todos actuaron porque fueron obligados. O sea, es como mañana decir que nadie fue priista o que nadie fue morenista. Los obligaron. Los llevaron a fuerzas a que se comieran un sándwich en el zoológico. Bueno, también en el Zócalo. Pues sí, pero no es cierto. En el momento no es cierto. Y las recepciones fanáticas que recibió Hitler en toda Europa son prueba de eso. Entonces quería yo subrayar eso. Y luego tú dijiste algo de que era
que ha de ser muy interesante tener ese tipo de papás. Bueno, yo recuerdo que en casa de mis papás había siempre gente de la República Española. De tu Zeide, no de Bueno, ok, bueno, pues casualmente vivían con nosotros, pero no importa, en casa de mis, había siempre gente de la República Española. Víctor Serge, creo, gente por el estilo. ¿Quién más había? ¿Por qué no les cuentas un poco a toda esta gente, a todo nuestro público, quiénes venían de la República Española? Porque convivir con la gente de la República Española en los tiempos en que había un gobierno de la República Española en México es muy particular, y oír sus historias sobre la República Española, pues de alguna manera crea una personalidad muy anti-autoridad que me afectó toda mi vida, porque no soporto la autoridad, porque para mí la autoridad es muestra directa de alguien que quiere abusar y quedarse con todo. Y nunca encontré un medio intermedio, pero ¿por qué no les hablas un poco de la gente a la que tú conociste de la República Española? Pues es una buena idea, me voy a preparar para la semana que entra. Me da mucha pena decirlo, Daniel, pero ya olvidé muchísimas cosas, desgraciadamente, porque sí me crié en una casa sumamente interesante, en donde refugiados, tanto de España como de otros países, gente que huyó de Franco y huyó de los alemanes, se juntaban y no eran únicamente judíos. Es decir, la gente que se juntaba en casa de mi papá y de mi mamá eran gente no judía. Y es muy interesante lo que yo viví, lo que vi, lo que escuché. A lo mejor es una buena idea que me prepare un poco para... Estoy seguro que Judith ya lo apuntó para asegurarse que así suceda. Así es. Y para todos los demás, para que puedan avisar a los demás, el gueto de Varsovia empezó en Guernica, no empezó en Varsovia, y los judíos lo sabían. Y por eso había brigadas internacionales que fueron a luchar a España, básicamente de judíos de todo el mundo, porque sabían que lo que pasaba en España iba a afectar a todos los demás. Y por cierto, para ver cómo afecta, para quienes han oído todo esto de Ucrania y cómo hay que defender a los pobres ucranianos y todo eso, sepan que la misma gente de BMW es la que está apoyando el apoyo a Ucrania con armamentos que de pura casualidad están siendo producidos por la misma BMW y por la Porsche. Bueno. O sea que regresan a sus fuentes y se vuelve a repetir la historia. Entonces, nada más como un punto que dejamos ahí puesto para el comentario. futuro. Para el futuro. Así es. Necesito, Judith, ¿sí? Que me recuerdes un poquito qué más iba yo a hablar. Bueno, yo nada más antes de cambiar de tema, quiero comentarles que este domingo a la 1 de la tarde también va a haber otro programa muy interesante de la serie de The Voice of Silence, y que lo pueden ver en Diario Judío, que es sobre las mujeres en el Holocausto. Es el domingo a la 1 de la tarde, lo pueden ver en Diario Judío, en Facebook, en YouTube, y creo que va a ser un programa también muy interesante. Van a tener incluso una invitada especial y va a haber pues personas hablando de todas estas mujeres que estuvieron en el Holocausto y cómo fue su vida en esa época, ¿no? Y recuérdame al final del programa de volver a recordar, ¿sí? Para este domingo, claro, el programa que vamos a ver. Claro, y tú nos ibas a comentar sobre el evento en donde estuviste ayer. Ah, mira, qué bueno, ya ves, qué bueno que te dije que me recordaras. Ayer, yo ya les comenté que para mí el día del Holocausto es en realidad el 19 de abril, el día del levantamiento del gueto de Varsovia,
pero se estableció en el mundo que es ayer, vaya, Kav Zayin Nisan, según el calendario judío, y quiero decirles que ayer en la tarde fui a la sinagoga, al shul de Ramat Shalom, en donde se preparó, se conmemoró, se llevó a cabo la ceremonia, la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia. Y quiero comentarles, no sé cuántas personas fueron. Sé que fue mucha gente. Ojalá haya ido mucha gente joven. Fue algo sumamente interesante, preparado, según me dijeron ayer, por la Keile. ¿Mandé? Y por la Keile le tocó este año hacerlo. A la Keile le tocó. El caso es sumamente interesante. No sé si Isaac quiera comentar algo sobre el asunto. No, tú estás bien, tú lo viste. Pero fue, ¿cómo lo podré explicar? Fue histórico, fue un recordatorio extraordinario, muy, muy bien preparado. No sé si ya lo quitaron, porque se supone que iba a ser un día, pero fue varios para que pudiera ir más gente, y ayer llegaba constantemente gente a la sinagoga, al shul de Ramat Shalom, sumamente interesante. La historia, claro, todo escrito en español, pero toda la música, todo era en yiddish. ¿Verdad? Sí. Y bueno, pues se lo tuve que traducir a las personas que yo llevé, pero de veras fue un acto conmemorativo sumamente bien organizado y muy bien llevado a cabo. Para mí, es algo sumamente importante en mi vida, la conmemoración, el recuerdo de lo que sucedió. Siempre sentí, hasta el día que me casé, yo no tenía ninguna familia directa en México. Y jamás le voy a perdonar a los alemanes. Sé que es malo este rencor. Sé que los alemanes de ahora no son los alemanes de entonces, pero primero me lo tienen que demostrar, que no se van a dejar llevar por otro líder negativo como Hitler. Espero que nadie se ofenda conmigo. Yo hasta la fecha no soy capaz de comprar algún producto alemán. Es algo que no soportaría yo tener en mi casa
algo que dijera Made in Germany. Sé que no estoy siendo justa para las nuevas generaciones, pero no lo puedo evitar. Ni modo. Y jamás voy a perdonar a los alemanes que se dejaran, que aceptaran, que apoyaran a un gobierno que hizo tanto mal a toda la humanidad, no solo a los judíos. Empezaron con los judíos porque los tenían más a la mano y porque el antisemitismo allí estaba. Pero yo en lo personal no perdono y sobre todo no olvido. Y se los transmití a mis alumnos durante los 40 años en que enseñé la historia judía en la escuela. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante. ¿Nadie? Parece que de momento nadie quiere hacer ningún comentario, Maya. ¿Nadie me quiere regañar por lo que dije? Pues yo creo que no habría por qué regañarte. Creo que es una situación que pues quien no la ha vivido, quien no ha estado en esa situación no puede quizá comprender lo que implica, pero que debe ser muy doloroso para quien lo ha vivido, ¿no? Y quien tuvo que salir de su país de esa forma y no tener a su familia cerca, pero creo que a todos nos debería de importar en el sentido de que estas historias pueden repetirse. La historia puede repetirse y no estamos conscientes de ello, ¿no? Olvidar es preparar el terreno para que vuelva a suceder la misma tragedia que ya sucedió. Así es. No se debe de olvidar, se debe de aprender del pasado para poder vivir un presente y un futuro positivo. Daniel quiere comentar algo. Primero quiero aprovechar para felicitar a Samantha Rodríguez, no sé si nos esté viendo o no, pero cuando vea el programa, porque ella está trayendo nueva luz y una nueva perspectiva a todo este tema. Sobre todo la juventud, Daniel. Por eso, pero además al tema, está independiente de que... Sí, aquí andamos, buenas tardes. Ah, mira, pues entonces te lo digo personalmente, te felicito porque el trabajo que estás haciendo, además de totalmente inesperado, es sumamente importante porque está trayendo una nueva luz y una nueva perspectiva al tema que no lo tenía. Yo me quedé pensando, llevo, bueno, más de 10 años, para no 80 años, entre 10 y 80 años haciendo entrevistas por todos lados. Fui y entrevisto a Simón Wiesenthal, al nazi, al ex-nazi, aquel, lo que sea. Y jamás se me ocurrió checar si Mark Edelman tenía familia. Y jamás se me ocurrió checar si había dónde entrevistarlos. Y jamás se me ocurrió siquiera empezar a buscar cómo los localizo. Entonces, la manera en que tú lo estás pensando y que lo estás haciendo es muy importante. Y ojalá la gente a la que estés entrevistando y que estamos promoviendo, además de darnos su vida anecdótica, tuvieran la posibilidad de darnos su perspectiva de por qué sucedió. Porque si entendemos por qué sucedió, podemos entender por qué estamos a punto de que vuelva a suceder. O sea, una perspectiva, lo único que te podría yo sugerir es subrayar siempre que esto no fue una guerra contra los judíos. Esto no fue un problema con los judíos. Fue un problema con los homosexuales, con los gitanos, con los morenos, con los latinos, con los negros, con todos. El punto era a quiénes, por dónde empezar. Y si se empezó con los judíos, se empezó con los judíos porque la Iglesia Católica lo apoyó. O sea, es como la expulsión de España. La expulsión de España no pasó de un día al otro y, ¡ay, vamos a sacar a los judíos! No, la expulsión de España se dio porque se creó la orden de los dominicos y los dominicos tenían como acuerdo con el rey
que si sacaban a los judíos, todo lo que les quitaran a los judíos, menos lo que el rey quisiera, era para la orden de los dominicos. Y pues en 3 segundos estaban aquellos más que puestos para quedarse con todo. Es más, nada más como un punto de, aunque no tiene nada que ver directamente con el tema, de alguna manera creo que es algo que tiene con la perspectiva. Una vez que expulsaron a los judíos de España, la Inquisición tuvo como trabajo denunciar y destrozar a los nuevos cristianos, aunque no fueran, acusarlos de judaizantes, aunque ya no fueran judíos. Y la pregunta fue, ¿por qué? Si lo que querían es que fueran católicos. Se supone que los corrieron porque no se quisieron convertir. Bueno, pues porque los que se quedaron eran los más ricos. Y a los dominicos les cayó muy mal el asunto de que exactamente los palacios, los puestos o las casas que querían de los ricos, de los 1,000 o 2,000 o 5,000 ricos que había, eran los que no se pudieron quedar con ellos porque decidieron convertirse al catolicismo. Pues la única manera que va a haber va a ser de acusarlos de que no se convirtieron muy honestamente. Y crearon la Inquisición. O sea, el tema de la persecución es continuo, es una toma de poder. Cuando alguien dice es que todo le pertenece al Estado y nada le pertenece al individuo, está jugando este mismo juego. Entonces, te felicito por esta nueva visión. Te subrayo que tienes que entender que casi nadie más lo tiene. O sea, esto no es algo normal. Es algo particular y muy especial que debes de saber apreciar. Lo que estás haciendo no lo está haciendo nadie más. La importancia que tiene lo que está haciendo. Sí, y si no lo haces tú, no lo hace nadie. No es cierto, porque a mí nunca me lo dijeron y nunca lo entendí hasta hace poco. No es cierto que si tú no haces algo, alguien más lo va a hacer. No, no es cierto. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Así que te felicito y te agradezco por lo que estás haciendo y por la perspectiva que estás trayendo. Y quería yo nada más subrayar que entendieran que esto es una cuestión de intereses económicos casi siempre y de poder, que poder significa cómo me quedo con lo de los demás. Entonces, subrayando esas dos cosas, yo me doy por bien servido en mis comentarios. Pues muchas gracias, Daniel, por intervenir, pero creo que ha llegado el momento de cambiar un poco de tema. Quiero recomendarle al público en general otra entrevista que yo la sentí pues muy interesante y que me hizo sentir, wow, algo hice con mi vida y algo hice con mi carrera. Tuvimos una entrevista esta semana con un chico, Eli Abadi. Perdón. Eli Abadi. Eli Abadi, que se acordaba de mí, que fui su maestra de Yiddish en el colegio Yavne. Nos explicó cómo es que alguien de la comunidad de países árabes había entrado a estudiar a la Yavne y es que si yo les platicara. Ahorita vamos a escuchar, Maya, para que tengan la oportunidad de verlo también. Vamos a poner una parte de la entrevista. Ok, si quieres pon primero la entrevista y luego yo hago el comentario, ¿sí? Perfecto, vamos a poner nada más una primera parte porque es una entrevista larga, entonces vamos a empezar. Sí. Qué chico tan guapo. Hola, bienvenidos todos a este programa de judaísmo hoy con la Lerer Kemaya, donde hoy tenemos como invitado de la Lerer Kemaya a un exalumno de la Lerer Kemaya, Eli Abadi, que estudió con ella en la Yafne y que desde ese rincón, pequeño rincón de la colonia Escandón, en el Distrito Federal, de alguna manera que nos explicará ahorita, llegó a ser el rabino de los Emiratos Árabes y anexas. Ahorita nos dice cuáles son las anexas que se incluyen, pero lo importante es que alguien
que salió de la colonia Escandón, de la colonia Yafne, recorre todo el mundo para ser el primero en abrir un shul, una sinagoga en los Emiratos Árabes y además en empezar el desarrollo de un barrio judío. No le vamos a llamar gueto aún, le vamos a llamar primero un barrio judío en esa misma zona, con la posibilidad de ser el conquistador. Él está haciendo lo que hubiera sucedido si Moisés, al llegar a la frontera y le dijo, Dios, ¿ahora para dónde me voy? Si Dios le hubiera dicho a la derecha en vez de a la izquierda, hubiera llegado a donde está Eli Abadi hoy. Eli, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en la tierra prometida, de verdad. Te dejo con mi mamá para que nos cuentes cómo el niño de la Yafne recorre todo el mundo para llegar a donde estás. Lo cual, por cierto, te felicito ampliamente porque debo de subrayar también que Eli también es médico, doctor, ¿verdad? Correcto. O sea, cura el alma y cura el cuerpo. Bueno. ¿Qué decir? Adelante. Dejémoslos hablar a ellos, Daniel. Bueno, pues vamos a platicar tú y yo, Eli. Dime, me llama mucho la atención que estudiaras en la Yavne. ¿Cómo estuvo eso de que escogieron la Yavne para que estudiaras? Bueno, primero que nada, les quiero agradecer muchísimo la invitación de aparecer en su programa. Para mí es un honor y un placer y un momento muy nostálgico de poder ver a la Lerke Maya, que fue mi morá, mi Lerke en la Yavne hace décadas, no vamos a decir cuántas, ¿verdad? Porque luego vamos a decir el secreto de nuestra edad. Pero fue definitivamente un recuerdos, memorias, una época muy linda de mi vida, que me imagino que toda la gente siempre se recuerda de sus teenagers, como quien dice, la edad de la adolescencia, donde, bueno, tenemos la libertad, no sentimos mucha obligación de nada más que atender la escuela, hacer amigos, conexiones y ver nuestro futuro. Y qué lindo es que veo ahora a la Lerke Maya hablando conmigo y de veras un gran placer, un gran honor. Me uno a eso. Me uno a ese comentario. Para mí estoy sumamente emocionada, ¿eh? No, yo también. Sobre todo que te acuerdes. Claro que me acuerdo muy bien. Y es más, cada vez que visito a México, que antes era casi una vez al año, ahora una vez cada 2 años, siempre paso por donde estaba el colegio Yafne. ¿Te acuerdas? Siempre paso por allá. Y cuando llevo a mis hijos conmigo a México, les digo, esa es la escuela donde yo fui alumno. Sí, eran momentos más bellos de mi vida de esa edad, de veras. Muy bien. Qué bueno que tienes recuerdos buenos. Y yo creo que la gente está muy interesada en saber cómo es que primero estudiaste para médico y luego te hiciste rabino o cómo. Déjeme contarle. Primero que nada, yo nací en el Líbano, en Beirut, en el Líbano. Sí. Mira. Mis padres eran de Siria, de Alepo, Siria. Y salimos del Líbano casi escapándonos antes de la guerra civil del Líbano en los años 70. Y porque Arafat había llegado con sus guerrillas, con sus terroristas, que los habían expulsado de Jordania en el Septiembre Negro. Y descendieron al Líbano y empezaron a causar descontento político, religioso.
Y bueno, un día salió la foto de mi papá, que era un jajam, que era un rabino, y miembro del Bet Din de Líbano. Salió su foto con la foto de los otros 2 rabinos en una revista muy importante de Líbano y también en un póster en cada mezquita también en el Líbano. La foto decía, esos son los agentes sionistas que ayudan a Israel y a judíos a escapar de Siria y del Líbano. Bueno, sabe usted que una foto así, con una capción así en un país árabe, es una condena de muerte casi. Entonces mi papá y mi familia tuvimos casi de escapar del Líbano para salvar nuestra vida. Y México nos recibió porque mi hermano ya vivía ahí hace más de 6 años antes y mi papá ya tenía 3 hermanas que vivían ahí desde los años 30 y 40, 1930, 1940. Entonces fuimos a México y México nos recibió. Al llegar a México, si puede creer, no hablaba yo el español. Hablaba solamente el árabe, el francés y el hebreo. Tampoco hablaba yiddish. Así que en México gané el idioma español y el idioma yiddish, claro. Y bueno, cuando llegamos, mi papá era un rabino, veníamos de una familia muy, muy ortodoxa, observante, pero en aquella época no había ultraortodoxismo, como quien dice. Éramos gente religiosa tradicional. Y mi papá preguntó en la comunidad en México, necesito un colegio religioso. Y le dijeron la Yavne, la única escuela que en aquella época existía, que era una escuela tradicional y enseñaban la tradición judía, la cultura, la religión, el Tanaj y todo eso. Y ahí nos metió. Y así como llegué yo a la Yavne. Y bueno, estudié ahí, acabé mi primaria, secundaria, preparatoria. Gané en el Gidón de Tanaj de México y representé a la escuela en México, y representé a México en Israel en 1978, que eran los 30 años del establecimiento del Estado de Israel. Y después de ahí estaba pensando en qué carrera iba yo a estudiar. ¿Y? Bueno, siempre yo quería ser médico, siempre. Y, Perdón, nada más voy a hacer un dato curioso entre todo eso. Seguramente el Gidón de Atanaje en el que ganó Eli, ¿sí? No fue en el que yo participé porque seguramente le hubiera ganado. A mí me ganaron en otro. No, no es cierto. Seguramente fue en el mismo en el que yo participé, solo que por diferentes motivos. Yo creo que yo lo hice para salirme de clases y Eli lo hizo para ganar y porque sabía mucho. Bueno, espero que así fue. Espero que así fue, sí. Sí fue en el 1978, no sé si era el mismo año, pero sí, era el Gidón de Tanaj, Shnat HaShloshim de Israel. Ajá. Bueno, yo siempre quise ser médico, ser doctor, y tomé el curso propedéutico de la Universidad de Anáhuac, y tomé también, y apliqué a la UNAM y a la Anáhuac, y me aceptaron las 2 universidades para estudiar medicina. Pero al aceptarme, me di cuenta que los cursos eran en Shabbat, los exámenes eran en Shabbat, los talleres, o sea, el laboratorio eran también en Shabbat. Wow. Sí, y yo la verdad no quise, como quien dice, to compromise, no quise, ¿cómo? Romper con una No tradición. quise romper esa tradición, exactamente. Sí. Y de repente escuché de una universidad judía en Estados Unidos que se llama Yeshiva University. Ah, mira. Sí, y bueno, porque habían venido a México cuando yo estaba en el primer año de bachillerato. Habían venido a México a hacer un Shabbatón y escuché de esa universidad, que es una universidad judía, que es una yeshiva también, yeshive, y dije, la verdad, yo quiero ir a esa universidad y yeshiva y puedo estudiar medicina ahí. Y bueno, apliqué y me aceptaron.
tomé un examen de admisión, tuve entrevistas con los directores y me aceptaron a Yeshiva University y ahí me fui. Me acuerdo hasta ahora que cuando le dije al decano de la Universidad Anáhuac, que era un padre jesuita, le expliqué que no voy a ingresar a la Anáhuac, aunque yo tomé el propedéutico y le pasé muy bien. Y le expliqué por qué. Le expliqué porque la verdad yo cuido el Shabbat y no voy a romper esa tradición y no voy a poder ingresar. El padre me abrazó, me dice, hijo mío, que Dios te bendiga, que Dios vaya contigo y que tengas mucha suerte. Entiendo muy bien y respeto eso mucho. Y así fue que llegué a los Estados Unidos, estudié en Yeshiva University. Pero Bueno. una historia muy interesante, que cuando empecé a registrarme a los cursos en la universidad en Nueva York, Yeshiva University, me di cuenta que hay que ir a college primero antes de ir a la facultad de medicina. Y eso yo no lo sabía, no lo podía creer. Fui con el director del college ahí y le digo, doctor Glasser se llamaba, le digo, doctor Glasser, ¿dónde está el curso de anatomía, de fisiología, de patología, cursos de medicina? Me dice, no, eso es en la escuela, en la facultad de medicina. Digo, bueno, yo me registré a la facultad de medicina. Me dice, no puede, eso no puede ser. Aquí tienes que ir a college primero, luego tienes que tomar un examen de admisión en el colegio de medicina y luego te tienen que hacer entrevistas y a ver si te aceptan o no te aceptan. Entonces, la verdad, me decepcioné tanto que ya quería tomar el siguiente vuelo de vuelta a México. Pero dije, bueno, ya llegué aquí, mejor voy a aprender el inglés porque ya sabe usted, Lerer, Claro. que como Yiddish e inglés que estudiamos en las escuelas, los alumnos no ponemos mucha atención a eso, porque eran 2 horas, 3 horas a la semana máximo. Y ya sabes. Yo daba clases a diario. Sí, yo sé, en varios grados. Sí. Pero bueno, Sí. Dije, me quedo a aprender inglés por lo menos. Ya un año ya lo perdí en México porque no voy a regresar, ya todo empezó. Mejor Claro. me quedo un año. Bueno, me quedé ese año en Estados Unidos en la universidad, Yeshiva University, hice amigos, aprendí y le digo que tomé 3 cursos en la universidad y contesté el examen en diferentes idiomas porque no entendía el inglés muy bien. Tenía un diccionario junto a mí. Aprendiendo, tomé un curso en historia que el maestro hablaba español, entonces tomé el examen en español, lo contesté en español. Tomé el curso de introducción a ciencias políticas y la maestra hablaba francés y tomé el examen en francés. Y el curso de biología, lo puede creer, el curso de biología que el profesor era el rabino Dr. Moshe Tendler, una eminencia rabínica y en la ciencia en Estados Unidos, en Yeshiva University, tomé el examen en hebreo. Él se sentó conmigo a traducir todo el examen del inglés al hebreo y lo tomé y gracias a Dios lo pasé muy bien. Bueno, luego decidí quedarme por 4 años más de college, aplicar a la facultad de medicina y a ser entrevistado. Bueno, tomé el examen, lo pasé, me dieron las entrevistas, luego me dicen, ¿eres ciudadano americano? Le digo, no lo soy. Me dice, ¿y tú crees que te vamos a aceptar en una escuela americana si no eres ciudadano americano? Caray. ¿Verdad? Le digo, ¿y qué diferencia hay? Tomé el examen, lo pasé, me entrevistaron bien, tengo mis grados, o sea, mis calificaciones. Me dice, si aquí en Estados Unidos mandamos a nuestros hijos a Guadalajara o a Monterrey a estudiar medicina, ¿tú crees que vamos a tomar un mexicano a que estudie medicina en una universidad americana? Para nada, me dicen.
Digo, ¿y cómo le hago? Ya perdí 4 años de college. ¿Cómo le hago? Me dice, bueno, hazte americano y te aceptaremos. Estaba yo también muy decepcionado. Ya quería regresar a México de nuevo, pero dije, no, estoy acá, tengo que seguir adelante. Entonces, ¿qué hice? El director de Yeshua University, como ya me conocía bastante bien, yo era muy activo en los clubes sociales de la universidad, clubes académicos, me dice, Eli, ¿por qué no estudias a ser rabino? Métete en el seminario rabínico, de mientras que te haces o te hagas ciudadano americano, ¿verdad? Y luego entras al colegio de medicina. Dije, ¿sabes qué? Buena idea. Entonces me registré en el seminario rabínico y al mismo tiempo me casé con una gringa, una americana, y eso definitivamente ayudó mucho para ser ciudadano americano. Claro, claro. Y bueno. Ahí vamos a dejar por hoy la entrevista. Es una entrevista muy larga. Maya, ¿tú querías comentar algo? Tu micrófono está cerrado, Maya. Si lo puedes abrir, por favor. ¿Ya? Ya, ahora sí ya. Ya me escuchan. Yo diría que deberíamos de dejar que la gente se conecte directo a Diario Judío para que siga viendo, oyendo, escuchando la entrevista con Eli. La verdad, su historia es muy interesante. Digo, cuando pienso un muchacho de México, exalumno mío, que bueno, no lo reconocería yo si lo viera en la calle, lógico, pero viviendo en los Emiratos Árabes, wow, se me hace así como una fantasía. Y me da mucho gusto, como le dije a él, y si ven la entrevista en Diario Judío, van a ver qué cosas tan interesantes me platicó. La verdad, me siento, pues, ¿qué quieren que les diga? Muy orgullosa y les estoy presumiendo a un testigo, a uno, no les voy a presentar ningún alumno con el que no me haya llevado bien, porque tampoco soy monedita de oro, ¿verdad? Y sí tuve alumnos que me hicieron sufrir, pero no importa. Me recuerdo con mucho cariño a los que me proporcionan el orgullo que siento ahorita. ¿Saben qué? Me imagino que cada quien en su carrera, en su trabajo, está orgulloso de los logros, de lo que logra llegar a ser. Y cuando me encuentro con exalumnos y que me hablan amablemente y que me hacen sentir como este chico me hizo sentir, la verdad, me siento muy orgullosa de lo que logré en mis años de Lererqué, tanto en la Yavne como en el Colegio Israelita de México. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Las cosas han cambiado muchísimo. Ya no se enseña Yiddish para nada. No sé qué les enseñen
de la cultura de la diáspora. No sé cómo sean los programas hoy en día, pero no sé si todos los cambios que ha habido en las escuelas hayan sido convenientes. Si alguien quisiera comentar sobre esto, me encantaría escucharlos. ¿Tú qué dices, Judith? Daniel quiere comentar algo. Daniel, ok. A ver, Daniel, adelante. Habrá algunos que se ofenderán con mi comentario, pero sí han cambiado las cosas y han cambiado para mal. El nivel educativo hoy es súper inferior a lo que había antes. Un egresado de un colegio judío hoy no tiene ni remotamente la cantidad de conocimientos que tenían los que estaban en aquel entonces. Mucho tiene que ver con la personalidad del estudiante, obviamente, pero las escuelas hoy ofrecen un menú de opciones mucho más pobre de lo que ofrecían antes. Cualquiera que haya ido a esa misma Yiddish recordará que había una maestra Skilsen y que hoy no existe nada parecido. Cualquiera que haya ido a la Skilsen, lo importante de esa maestra es que no permitía faltas de ortografía de ninguna manera en ningún escrito. Y hoy parece que no les permiten escribir sin faltas de ortografía. Había disciplina y hoy tienen miedo de regañar y castigar a los alumnos. Había que tener conocimientos que a lo mejor no servían para nada. A mí me enseñaron todos los ríos de la Ciudad de México. No queda ninguno, ya nos los tomamos todos y nada más quedó abierto el drenaje y ese no tiene nombre, pero todo eso alimentaba sin querer las neuronas, aunque no lo recordemos. Son ejercicios mentales. De la Yiddish no salía nadie con menos de 3 idiomas. Hoy conozco algunos que no pueden controlar un solo idioma y escribirlo bien sin faltas de ortografía o conocer las palabras que les permitan expresar lo que tienen que expresar. Y lo digo porque al ver la reforma educativa que anda por ahí promoviéndose, es precisamente tomar lo que hay hoy para bajarlo a una 10ª parte todavía, para que los pobrecitos niños no tengan que usar el cerebro, porque si no usan el cerebro, entonces son material perfecto para ser dominado, controlado y dirigido en cualquier tipo de teoría tonta. Yo recuerdo que, no voy a decir lo que recuerdo porque no importa, pero pienso que con las tradiciones que aún tienen la gente de la comunidad de México, deberían de crear una escuela inclusiva en la que todas las tradiciones de los sefaradí, de los ashkenazí, de lo israelí, que no es lo mismo, se reúnan para darle al alumno múltiples opciones de conocimiento, para que sepan desde quién era Maimónides, hasta quién era Spinoza, hasta quién era Víctor Frankl, que conozcan el judaísmo, el yiddish y el ladino, porque mientras más conocen, más pueden aprender después. Eli Abadi es un perfecto ejemplo, un refugiado del Líbano y termina donde está. Claro que tiene mucho que ver con su personalidad. Yo probablemente en el camino hubiera terminado regresándome, peleándome, algo hubiera yo hecho y no hubiera yo terminado donde está él. Pero sin los conocimientos, sin la variedad de conocimientos que él tenía, no hubiera llegado a donde está ni podría sostener la situación en la que está. Entonces, eso debería ser un ejemplo para todos y tratar de luchar por escuelas mejores que y no iguales a o peores que. En mi época se discutía si la Yiddish era el primero o el segundo o el tercer mejor colegio de México. Y los otros dos siguen por ahí todavía, pero ya nadie discute cuál es el mejor o cuál es el peor. ¿Cómo se calificaba? Porque la UNAM hacía pruebas de admisión y en las pruebas de admisión salían cuántos habían pasado y cuántos no habían pasado, y la UNAM era una institución digna a la que había que ir a estudiar. Hoy yo veo anuncios que dicen, por favor, egresados de la UNAM, no nos llamen, no vengan. Queremos gente que sepa leer y escribir.
O sea, es una degradación terrible que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y que de alguna manera todavía hay alumnos o maestros que recuerdan lo que era tener estándares importantes de calidad, que deberían de ser rescatados para una nueva transformación hacia lo bueno, hacia la exigencia, hacia la disciplina, hacia el aprendizaje, hacia el poder convertir a la gente en lo que quiera. No me acuerdo quién, alguien me comentaba que un alumno quería ser astronauta y le dijeron, ¿cómo vas a ser astronauta, maestro? Mexicano, ¿qué vas a ir a trabajar a la NASA? No, sí puede. Como un oaxaqueño puede ser director de creativo de Microsoft en Estados Unidos. Nunca aprendió español, afortunadamente, el oaxaqueño. Entonces nunca le dijeron que no podía. Pues sí. Entonces el chiste es crear un país donde la gente sepa que sí puede y darle las bases académicas y lingüísticas para que pueda. Yo veo a la gente en la frontera cómo sufren todos los de Tijuana porque no hablan inglés. ¿Cuántas oportunidades de trabajo pierden? Porque no hablan inglés, pero nacieron, vivieron, se educaron a 2 metros de distancia y cruzando la línea todos los días. Y nunca se les exigió que supieran no solo inglés, perfecto inglés, para poder aprovechar todo lo demás. Entonces, sí creo que es muy importante ese aspecto de calidad y creo que alguien debería de pensarlo y alguien debería de implementarlo. ¿Y quién es ese alguien? Pues no sé, alguien como Samantha en educación. Bueno, si existe Samantha, debe existir alguien parecido. Yo voy a contradecir a Daniel. A ver. Yo no creo que la educación se haya hecho peor, ¿sí? Yo creo que al revés, ha cambiado. Es diferente lo que se estudiaba de alguna manera a como se estudia actualmente en todo el mundo y en todo. Y es increíble que es algo en donde tampoco se ha evolucionado o apenas está empezando a evolucionar. Tú ves libros de hace 50, 80 o 100 años y eran las mismas tipos de formato de clases. El maestro enfrente y atrás los alumnos en un pupitre sentados, cuando en todo lo demás ha evolucionado y ha cambiado. Y creo que las escuelas de la comunidad fueron pioneras en ese sentido, cambiando mucho, utilizando un Badajoz con el que trabajamos también y que busca cada día algunas mejoras. Creo que ha cambiado, creo que la parte también de inclusión o de sentido de tener una escuela múltiple también ha cambiado en el sentido justamente ahorita con la creación de la escuela que une la sefaradilla al colegio israelita, dando una escuela que seguramente hoy tendrá y está considerado tener el estudio de ambas tradiciones y todo. Yo sé que para ti parte de esas tradiciones y todo tendría que ser el estudio del judío español, como otros le dicen ladino, como tú dirías erróneamente, y también el yiddish. Pero dentro de todo eso, fuera de eso, tienen muchas tradiciones, se estudian, se ven y se va a ver con ambos sentidos. Entonces, parte de lo que estás diciendo se está dando, hoy en las pruebas que se aplican en México y en todo eso, normalmente y para universidades fuera de México, las escuelas de la comunidad judía tienen un acceso muy amplio por los niveles. Hoy, gran parte de la gente de la comunidad busca estudiar fuera del país, siendo reconocidos y aceptados en muchos lados del mundo. Entonces, creo que igual que estuvo con Eli, creo que las escuelas de la comunidad, bien manejadas y con varios cambios y todo, y que han buscado y que han crecido, sí, proponen modelos educativos muy interesantes, traídos también de otros lados, incluyendo desde algún momento en que se trajo el sistema ORT, reconocido internacionalmente con universidades y con escuelas y muy todo, que hoy estará aplicándose nuevamente también, y otros que han traído tanto en el colegio de Maguen David, Atid, Monte Sinai, Separadí en su momento, y varios más. Entonces, y si hay maestros que exigen, como en todos los tiempos, Daniel, habrá maestros que exigen una ortografía perfecta y habrá maestros, ¿sí?, que vienen y navegan por el DC como en todos los sentidos. La gente se acuerda cuando tú fuiste director del colegio Separadí que intentaste cambiar y más de uno de los papás y en esos entonces también era para qué y para qué no. Entonces, siempre es también cuestión de los alumnos, cuestión de todo y siempre habrá niños que saben perfectamente escribir con ortografía y otros que no, ¿sí? Porque seguramente en tus generaciones cuando tú estudiaste habrá 3, 4, 15 o 50 que no sepan escribir con ortografía y sabrán otras cosas. Siempre va a haber y depende del maestro con todo eso. Entonces no creo que sea nada más el parámetro, sino se puede ir todo y sí han mejorado las escuelas en muchos sentidos.
Como podrán ver, ya saben quién escribe con mala ortografía y quién escribe con buena ortografía. Quedó muy claro a todos, ¿verdad? Entonces, ya que quedó aclarado ese tema y quién estuvo con maestros más disciplinados y quién estuvo con maestros menos disciplinados, entonces, ya que quedó claro esa división laboral, vuelvo a insistir, no es una cuestión de ortografía, no es una cuestión de saber que el ladino no existe, que lo que existe es el judeo español, y que la marca sí existe, porque si la marca no fuera importante, todos esos que dicen ladino no andarían presumiendo sus marcas de... Yo ni me acuerdo cuáles son las marcas. ¿Alguien se acuerda de una marca que sea importante, por favor? Una marca. Marca de ropa de Nike. De lo que sea, marca. Nike. ¿Cómo? Nike. A ver, señoras, una marca. Marca de bolsa, marca de ropa, marcas que hay que comprar. Yo. Polo. Polo, bueno, vean, nada más acá hay una división generacional dramática, pero sí, está bien. Polo, Bueno. Cocodrilo, Abercrombie, Massimo Coach, Dutti. ¿no? Gucci. Claro que la marca importa, porque no es lo mismo Gucci que Pucci. Pues sí, si fuera lo mismo, la gente compraría uno o el otro. No es lo mismo judesmo que ladino, pero insisten en ponerles la palabra ladino para rebajarles la calidad de lo que tienen y así quitarles el orgullo de pertenencia. Pero bueno, esa es otra discusión para otro tema. Yo sí creo que lo de la ortografía y todo eso no es tanto la ortografía como el imbuirle a la gente la necesidad absoluta de calidad en todo lo que hacen. Como una vez me dijo un ingeniero, si tú crees que .001 no hace ninguna diferencia, me lo contarás cuando el metro pase por un puente que tenga .001 menos de resistencia. Entonces, esos maestros de abrazo, beso, y hay que, abrazos, no calificaciones, y hay que enseñarles a socializar. No. Hay que enseñarles a aprender, a grabarse en el cerebro cosas para después poder convertirlas en beneficio para todos. Bueno, eso creo yo. Es cierto, tiene razón Isaac. Había papás que me decían, ¿y para qué quieres que aprendan a leer y escribir? Mi hija se va a casar y mi hijo va a tener secretaria. Y me lo decían claramente y fue cierto, el que me lo dijo, su hija se casó y el otro lo que me lo dijo, su hijo sí tiene secretarias, no tuvo que aprender a escribir. Ojalá nunca tenga que salir de México porque con el único idioma que maneja y mal, no la va a hacer muy bien en ningún otro lado. Pero bueno, pero qué bueno que no ha tenido que hacerlo y esa es una discusión para otro tema en otro lugar. Sirve de algo. A lo mejor ustedes, yo no sé, Adriana, Sam o algo, nos puedan recordar algún día y participar diciendo qué tipo de maestros tuvieron ustedes, qué tipo de educación tuvieron ustedes, en qué tipo de escuela estudiaron y si la educación que recibieron de alguna manera influyó o no influyó en la manera en que trabajaron. Y yo quiero comentar una cosa. Yo soy maestra de inglés y estoy muy al 100% con Daniel. Y con Isaac estoy de acuerdo en que los métodos de acercamiento para enseñanza sí han mejorado. Hay muchos estudios, formas de acercarse a los estudiantes, etcétera, que sí son de evolución. Pero lo que dice Daniel creo que es 100% real. Los maestros están atemorizados por poner disciplina, los alumnos están arrecios a aceptar una disciplina dentro del salón. En fin, hay muchas cosas, y como dice igual Daniel, papás que dicen, ¿para qué les enseñas el verbo to be? ¿No? Por decir una tontería, ¿no? Entonces, está complicado ser maestro y con los métodos que están sugiriendo ahorita la SEP, etcétera, estamos en un riesgo verdaderamente grave, creo yo. Es lo único que quería comentar. Estoy al 100 con Daniel en esto. Y bueno, sí han habido evoluciones, pero en los acercamientos y métodos de enseñanza probablemente. Pero nada más. Te agradezco mucho tu comentario. Yo pienso que siempre hubo un buen sistema de enseñanza y uno malo. Cada maestro hacía lo que podía o lo que quería, y hay quienes ponen el alma en el trabajo y hay quienes no. Para los que su trabajo, les digo,
ahorita que veo un exalumno que ha logrado lo que ha logrado, pues me entra mucha emoción, porque siento que puse mi gotita para ayudarlo a lograr lo que quería. A lo mejor me equivoco, aunque él me aseguró que sí lo había yo ayudado a superarse. Y yo siento que el ser humano, entre más aprende, más puede lograr. Y sí, hay que ser positivo. Y sí, la preparación, el estudio, te ayuda a mejorar tu trabajo, tu sistema de vida, en fin. ¿Algún otro comentario? Porque ya nos pasamos otra vez. Señora Maya. Hola, bueno, ya la saludo ahora sí para que me vea. Pero sí, yo quería comentar algo, de hecho, como que desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque como, bueno, usted sabe, Isaac, y algunos, yo aunque estoy haciendo este proyecto del Holocausto, pues yo no crecí judía. Entonces yo siempre fui a escuelas no judías. Y ahorita con lo que estaban comentando, por ejemplo, pues a mí, o sea, yo estoy consciente de que cuando estuve en la secundaria, preparatoria, sí te dan como tal historia, no sé, historia universal, pero hablando así de este tema, por ejemplo, de Holocausto, pues casi no te dan nada, ¿no? Y ahorita lo que estaban comentando del peligro del como que los nuevos sistemas educativos que quieren hacer, sí está pues bastante peligroso, porque incluso un maestro de secundaria hace poco me comentó, es que yo siempre hablo del Holocausto a mis alumnos y pues la escuela no es judía ni nada, yo lo felicité porque hasta me enseñó una presentación excelente que él hizo acerca del tema, pero él es maestro creo que de ética, o sea, dijo, es que ahora quieren eliminar la materia de historia universal, la quieren eliminar. Entonces, sí, no, yo dije, bueno, ojalá que, que no suceda eso, pero la verdad se me hace algo súper grave, ¿no? Y le digo también yo como, pues como no judía y este tema tan importante que yo también abordo, pues en todo el proyecto, pues no salió de que yo me inspiré por la escuela, porque a mí casi nunca me enseñaron nada de eso, digo, que te enseñan que la Segunda Guerra Mundial, que tal vez te ponen ya ni me acuerdo si me pusieron un documental, ya, o sea, mi interés fue como muy aparte, pero pues qué importante es que pues desde la escuela, ¿no? Se puedan interesar, no solo en este tema, ¿no? Sino en, como ahorita mencionaban, en tener pues una buena ortografía, redacción, todos los conocimientos, idiomas, pero pues sí, hablando de la historia, pues sí, creo que es algo súper grave, ¿no? Que no se hable de estos temas tan importantes. Y por eso Absolutamente. hacemos esto, nuestro proyecto, ¿no? Y nos da mucho gusto que incluso hay 2 chicos, por ejemplo, que nos ayudan en el proyecto de The Voice of the Silence, que luego nos hacen imágenes, cosas para internet. Ellos son de preparatorias que pues nos empezaron a seguir el proyecto, escucharon alguna entrevista y pues tampoco son judías las preparatorias, ni ellos, ni mucho menos. Entonces, como que despertar esa curiosidad y ese conocimiento, ¿no? En los jóvenes. Bueno, yo hablando ahorita del ámbito educativo de escuelas no judías que yo siempre asistí, ¿no? Entonces creo que sí está en peligro, ¿no? La historia principalmente. Pues yo siento que tienes mucha razón y que una de las materias más importantes en la escuela debe de ser la historia, porque quien tiende a olvidar la historia tiende a repetirla. Y la verdad, hay muchas cosas en el pasado, en la historia, que no deben jamás, jamás, jamás de repetirse. Y una de esas cosas es precisamente la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y que un pueblo culto, preparado, que no tenía analfabetas, haya caído al nivel que cayó el pueblo alemán, nos demuestra del peligro que hay si olvidas la historia. Cuidado,
No hay que olvidar porque puede repetirse. Daniel quiere... ¿Quién nos demuestra que el conocimiento no es vacuna contra nada? O sea, el pueblo alemán en general sabía leer y escribir, sabía componer sinfonías, se escribía libros, se leía, y sin embargo cayó tranquilamente bajo el dominio mental de una filosofía que los hacía sentirse mejor debido a la derrota de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Ese es el hambre. Bueno, entonces la educación no es una garantía de nada. Isaac podría agregar, hay gente sin ninguna educación que es sumamente exitosa y que logra muchísimas cosas por su carácter, por sus características, y eso es cierto. O sea, la educación es una muleta para los que no tenemos esas habilidades de relaciones y de humanidad y de que las cosas se nos den al natural. Entonces la educación nos da eso. Pero sí, como tú dijiste, el desconocimiento de la historia es una garantía de su repetición, y eso es exactamente lo que quieren los que lo quieren quitar. Por eso lo quieren quitar, para tener esa garantía de que ellos van a poder controlar, porque los humanos además nos basamos mucho en el ejemplo. La próxima vez que esté yo en México me voy a asegurar que la señorita Rodríguez esté disponible, porque la vamos a entrevistar de verdad para saber qué demonios hace en este tema, cómo llegó a él, por qué llegó a él y qué le ha dado. Y Claro. espero que se ponga así de disponible para que podamos hacer esa entrevista, que creo que va a ser tan o más interesante que la de Abadi, porque el tema no es lo de la Segunda Guerra, no es los judíos. Nosotros somos nada más el canario en la mina. En el mundo católico, en Japón no. Los japoneses no persiguieron judíos, es más, los japoneses protegieron a los judíos de Shanghái y a los que llegaban a Shanghái, y cuando les preguntaron a los japoneses por qué lo hacen, le dijo, porque si Hitler los quiere destruir, debe de haber algo buenísimo en esto si queremos saber qué es. Bueno, o sea, no es algo natural, se dio porque el mundo católico así lo armó. Y nosotros nada más somos el canario en la mina. Para quien no entiende lo que significa el canario en la mina, los mineros siempre bajan con un canario, no importa qué sistema educativo hayan seguido. Bajan con un canario a las minas porque el canario es el primero que siente la falta de oxígeno y se muere cuando no hay oxígeno. Entonces, si ven que el canario se muere, es un aviso de que tienen que salirse de esa mina rápidamente porque se está acabando el oxígeno. Si ¡Wow! ¿Cómo sabes cosas? Contra homosexuales, contra minorías, contra fifis o contra judíos, que no necesariamente son fifis tampoco, pero contra un grupo minoritario en particular, ese es el canario en la mina. Se está acabando el oxígeno, está empezando la persecución. Y al final la persecución le toca a todos, no importa quién haya perseguido. Castro le rompió la cara a todos, menos a los cubanos que se salieron, que de alguna manera obviamente también les rompió la cara. No importa contra quién estaban los alemanes, al final le rompieron la cara a los alemanes más seguidores de Hitler, a los chairos, porque a los fifis alemanes no. Los fifis alemanes salieron de la situación mejor que antes y siguen ahí. Pero sí es importante nada más subrayar ese aspecto. No judaicen el holocausto. Sí somos la principal víctima, pero de ninguna manera fuimos ni la única ni la última. Somos el aviso a todos los demás de lo que viene. Es muy interesante porque además en América Latina fingen demencia de que no saben que claramente Hitler dijo que los morenitos seguían. Claro. O sea, si se hubieran acabado los judíos, que se iban a acabar, alguien se tiene que preguntar, ¿y qué iba a pasar con Auschwitz? ¿Lo iban a cerrar? Claro que no. Auschwitz era una fábrica de dinero. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues iban a meter rusos. Y si se las acababan los rusos, iban a meter negros. Y si se las acababan los negros, iban a traer latinoamericanos. Por eso, una de las bodegas de Auschwitz se llamaba México. Eso es lo que deberían de enseñar en las clases de historia. ¿Por qué la bodega donde guardaban lo que ya no servía para absolutamente nada, lo que ya no le podían sacar valor económico, se llamaba México? Bueno. En fin, pero está advertida Samantha de que es la próxima víctima. Ok, ya lo oyó Samantha, ya se está preparando para tener una entrevista contigo y con Isaac. Yo personalmente admiro mucho a Samantha
Y les repito que su labor para mí tiene muchísimo valor. Y este domingo, Judith, Sí, vuelve a decir a qué hora es el domingo el programa de Samantha, y en el momento que termines de hacer el anuncio, me voy a despedir porque ya nos superpasamos del tiempo. Entonces, un momento, yo nada más, antes de eso, dile a toda la gente dónde puede ver la entrevista completa de Abadi o esperarse a la próxima semana en que pasaremos la segunda parte. la van a poder ver en Diario Judío, va a estar en diariojudío.com y va a estar también en YouTube. Ahí van a poder ver la entrevista completa, el YouTube de Diario Judío. Antes nada más de terminar y de comentar, yo, bueno, me quedé con 2 comentarios, los voy a hacer rápidamente. Creo que Daniel se refería a la educación en general, no nada más a escuelas judías, y estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que la cuestión de la historia tiene que enseñarse de forma diferente. Nos enseñan historia, aprendernos fechas y nombres, y no ese es el sentido que debe darse a la historia, sino cuáles fueron los hechos, qué motivó que sucediera algo y cuáles son las consecuencias de lo que sucedió. Y eso ¿Cómo raramente se pueden repetir? Exacto, y eso raramente se enseña. Judith, creo pero que eso esa depende de parte- los maestros. O sea, No, yo tuve del maestros que programa. nos hicieron aprendernos de memoria y tuve maestros que nos hicieron reflexionar y hubo maestros que nos hicieron introducirnos, y mis hijos han tenido maestros de todo tipo, sabores. Y hubo maestros que nos enseñaron química, aprenderte la tabla de memoria, y hubo maestros que te enseñaron también. Es parte también de la preparación y de los tipos de maestros que tienes y que se van dando. Entonces creo que también es en ese sentido mucho, y se ha dado durante todas las épocas. Habrá maestros que te enseñaron Yiddish, apréndetelo de memoria, y habrá maestros que te enseñaron Yiddish con historias, con cuentos y con cosas. También mucho depende del maestro, y en México que es en ese sentido también, y yo creo que en todo el mundo. Totalmente de acuerdo contigo, depende mucho de los maestros, por eso los maestros debemos prepararnos cada vez más. Pero tiene que haber un y sistema entrar que con exija vocación. resultados. Tiene Perdón, que haber un sistema que exija resultados. a eso voy precisamente. Primero tener la vocación, y segundo tener un sistema que nos ayude a realizar esto de una forma que sea congruente y constante. Todos los maestros, digamos, con su estilo, pero viendo qué resultados se tienen que obtener, ¿no? Y bueno, ya no voy a extenderme mucho en eso, nada más comentar algo que dijo Maya y que quiero comentarle. Ella dijo que cuando era Lererke, yo creo que sigue siendo una Lererke, y prueba de ello es que la tenemos aquí en el programa, y cada programa nos va enseñando algo y vamos aprendiendo algo, entonces creo que lo sigue siendo, ¿no? Y lo seguirá siendo todo el tiempo. Eso nada más para terminar. Y Wow. bueno, el programa, Hoy viene ilustrada, hoy viene inspirada, hoy viene inspirada. Muy bien. el programa del domingo con Samantha son las mujeres en el Holocausto. Es a la 1 de la tarde, lo pueden ver en Diario Judío también, y los esperamos el próximo viernes, como siempre. Las dejo con Maya para cerrar ya el programa. Muchas gracias. Recuerden el domingo, las mujeres en el Holocausto, a la 1 de la tarde. Les agradezco profundamente que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros más de la hora que es el programa. Gracias, gracias mil, y espero verlos la semana que entra. Les deseo a todos una muy buena semana, con mucha salud, paz, tranquilidad, y que solo sucedan cosas buenas esta semana. Ojalá. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos, los esperamos en diariojudío.com, en nuestras redes sociales, y el próximo viernes en punto de las 12 en este programa Judaísmo Hoy. Gracias a todos. Gracias.